Un cordial saludo a los docentes del Colegio Atenas. Este material es elaborado con el fin de poder dar una orientación específica a la elaboración y a la importancia que debemos darle como institución al PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Sean todos bienvenidos. Como institución y como docentes, siempre hemos hecho y realizado acciones en pro de que todos los estudiantes puedan acceder a la educación. Sin embargo, la garantía de la igualdad de oportunidades que debemos ejercer dentro de las instituciones educativas legalmente es reconocido cuando nosotros aplicamos el Plan Individual de Ajustes Razonables, como lo dice el decreto 1421. Esto no quiere decir que las acciones que hemos realizado de manera individual e institucional en proyectos o en dinámicas grupales en donde están nuestros estudiantes con discapacidad y participan del proceso educativo con sus pares, pues haya sido en vano. Estas acciones que hemos podido consolidar a nivel institucional han permitido algo muy importante, que es la eliminación de barreras y el reconocimiento de ellos como seres sujetos de derecho. Ya entrando en contexto de lo que compone el Plan Individual de Ajustes Razonables, me he tomado la tarea de poderlo dividir en ciertos pasos para hacerlo un poco más sencillo de comprender y que tengamos como esa visión de que es como un escalón. Son varios escalones que debemos ir superando y debemos ir construyendo. El primero, pues el paso 1 es identificar en el anexo 1 la historia escolar del estudiante. Si realmente tenemos acceso a salud y algunos datos generales dentro del estudiante como de la familia, para así identificar pues si de pronto viene otra institución le hicieron algún ajuste razonable, si tenemos acompañamiento de terapias, cuáles serían de pronto las actividades o extras que el estudiante está haciendo y su familia como puede ser garante de derechos dentro de su contexto de casa. En ese anexo también la idea es priorizar las necesidades específicas del estudiante en el entorno educativo para luego poder entender y poder plasmar esas necesidades y dar respuesta a ellas en el anexo 2. Y esas necesidades, pues, ¿cómo las suplimos como institución o cómo llegamos a ellas para minimizar esas necesidades o para dar respuesta a ellas? Pues a partir de los ajustes razonables, que lo que hacen es beneficiar el proceso educativo del estudiante y adaptarse y ajustarse a ellos y a su individualidad. En este primer anexo también es necesario construir una caracterización, la cual da cuenta de gustos, intereses, cómo ha sido, cómo llegó a la institución o cómo pasó de un año a otro, qué habilidades tiene, y poder ver al estudiante desde sus potenciales, más no desde quizás lo que no hace o se le ha dificultado. Sin embargo, esa parte de las necesidades y las dificultades que presenta el estudiante lo transformamos dentro del segundo paso, que es el anexo 2, en los ajustes razonables. Cómo nosotros como institución podemos ayudar a este estudiante. Ahora, en este paso 2, en este segundo escalón, debemos determinar desde la interacción docente, estudiante, grupo y los ajustes razonables necesarios para garantizar la plena participación efectiva del estudiante con discapacidad. ¿Por qué? Porque este será nuestro insumo que después necesitaremos para el anexo 2. ¿Pero qué es un ajuste razonable? Pues son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que necesita un estudiante en particular para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Los ajustes razonables no son solamente o no se dan solamente en el contexto educativo, se dan en el contexto laboral, se dan en el contexto social y por eso muchas veces encontramos a nivel laboral personas trabajando en seguridad,
pero que dentro de los ajustes razonables que, por ejemplo, ha realizado la empresa es determinar un horario más corto o un espacio donde él pueda bajarse de su silla y realizar cambios posturales en beneficio de su, como valga la redundancia, de su postura y de su salud corporal. Entonces, ese sería, por ejemplo, un ajuste razonable para una persona con discapacidad física en un entorno laboral. Hay muchos más a nivel social, a nivel de contexto de parques. Podemos ver, por ejemplo, que ahora hay unos columpios que no necesariamente tiene que ir la persona sentada, sino que puede ir acostada. Esto hace parte de los ajustes razonables del goce a la recreación de personas con movilidad reducida. Ahora, por ejemplo, en el momento de ir nosotros decantando y buscando cuáles serán esos ajustes razonables, pertinentes y necesarios para nuestro estudiante, nos vamos a dar cuenta que esos ajustes razonables pueden llegar a dinamizar las actividades grupales y el aprendizaje, no solamente para el estudiante con discapacidad, sino para todos los estudiantes. Y es allí donde pasamos el umbral de lo que es un ajuste razonable a la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Nos damos cuenta y reflexionamos en la medida que vamos realizando el PIAR en identificar la necesidad de que las actividades y nuestro rol como docente sea un rol más activo y más dado desde las experiencias, teniendo en cuenta los sentidos y nuestros canales de recepción de información. Bueno, entonces tenemos los ajustes razonables. Los ajustes razonables, para hacerlos un poco más reales, tangibles y bajarlos a lo que es la realidad de nuestra aula, se basan también, vienen acá y es donde se fusionan con la intención que tiene el diseño universal para el aprendizaje dentro de las aulas, y es que todos los estudiantes puedan acceder a la misma información o puedan tener una participación activa en el aprendizaje, independientemente de si tenemos que flexibilizar o no nuestro currículo con este estudiante. Entonces, cuando hablamos de ajustes razonables, surge una palabra muy importante y que también estamos muy familiarizados, y es la flexibilización. ¿La flexibilización en qué? En tres momentos. En flexibilizar la forma de presentar la información. Entonces, si yo le voy a dar en la clase más importancia a presentar la información de manera kinestésica, a presentar la información de manera visual, auditiva, o a fusionarla en 2 o 3 actividades. ¿Esto qué permite? Pues que el estudiante que tiene baja visión, el estudiante que tiene discapacidad cognitiva, el estudiante que puede tener una hipoacusia, pueda sentirse cómodo en alguno de estos espacios. ¿Vale? Presentar la información de diferentes formas, no solamente al estudiante con discapacidad le da la posibilidad de acceder a este aprendizaje, a esta información, a estos conceptos, sino que realmente pues a estudiantes que quizás necesitamos prestarle un poco más de atención, que no tienen discapacidad, pero que tienen un ritmo de aprendizaje diferente a otros compañeros, pues se sientan también cómodos cuando puedan desarrollar una actividad, ya sea individual o grupal, en donde su potencial, si es de manera kinésica, pues se vea y se resalte y se sienta cómodo. También aparece la parte de la flexibilización de los modos en que el estudiante presenta la evaluación. Esta partecita, digamos que es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener quizás un estudiante con o sin discapacidad, cabe la anotación acá, porque pues si estamos hablando de que los ajustes razonables se fusionan o tienen la intención de traer al aula el diseño universal para el aprendizaje, pues así estemos planeando o estemos haciendo el ajuste razonable para el estudiante. Cuando entremos en la dinámica de grupo, incluso cuando estemos haciendo el PIAR, nos vamos a dar cuenta que estos ajustes resultan ser llamativos y resultan ser muy interesantes poderlos aplicar en el aula. Entonces, presentar la evaluación para muchos estudiantes puede ser una situación estresante o una situación
que apenas ven la hoja, pues empiezan como a tener esas confusiones, sin más cuando quizás tenemos dificultades para analizar, para comprender, para segmentar una instrucción escrita. Entonces es acá donde es importante que la flexibilización nos acompañe pensando en poder tener varias opciones en esto que llamamos evaluación, que en realidad pues con algunos estudiantes vamos a tener que hacer evaluación continua dentro del aula por temas de pronto de memoria a corto plazo, de dificultades en la expresión verbal o en la apreciación de ciertos conceptos. Este modo de flexibilización de la evaluación también permite que el docente pueda ver al estudiante desde su potencial. Es decir, si yo sé que el estudiante es muy bueno a nivel verbal, pero le cuesta mucho el crear escrito, pues yo hago el ajuste razonable en la flexibilización de la evaluación y comienzo a fortalecer esa parte verbal y quizás puede ser un estudiante que puede estar teniendo unas evaluaciones por medio de un proyecto, me lo estoy inventando, de un proyecto que vamos a trabajar en el aula y él va a ser el líder. ¿Ya? Entonces, este ajuste razonable que hace que ese potencial del estudiante pueda salir y pueda ser visibilizado no solamente a nivel grupal, sino pues a nivel institucional. Y la flexibilización en las maneras en que el estudiante logra la motivación. Sabemos que la motivación es el pilar para que nosotros y todas las personas pues que vamos a estudiar o tenemos un objetivo académico, pues iniciemos y culminemos. Eso es realmente lo que necesitamos con nuestros estudiantes, que este ejercicio de aprendizaje, este ejercicio de acceso al derecho a la educación, pues sea un ejercicio armonioso y como se da, pues cuando yo logro esa motivación y ese entusiasmo en el estudiante por ir al colegio, por entrar a mi clase, por sentirse cómodo y pues esto da un éxito directamente en su desempeño y en su promoción año a año. Bueno, entonces en el paso 3 es nuestro tercer escalón y nos invita a diligenciar el anexo 2. Diligenciarlo desde qué punto de vista. Entonces, en este anexo 2 ya tenemos claro el ajuste razonable, ya tenemos claro la característica del estudiante, ya tenemos claro las dinámicas que de pronto tengo yo que ir transformando en mi aula. Y en este punto tenemos que identificar otro aspecto muy importante que también nos invita a hacer un análisis a nivel institucional, a nivel grupal y obviamente a nivel personal. ¿Por qué? Porque en este momento es donde nosotros empezamos a identificar lo que denominamos barreras para el aprendizaje y la participación. Barreras que han impactado de manera directa el proceso de aprendizaje o la permanencia o la dinámica educativa del estudiante dentro de la institución. Estas barreras, pues muchas veces están dadas por conceptos culturales, muchas veces están dadas por conceptos que puedo tener de aprendidos de otras experiencias en otras instituciones o quizás desconozco pues toda la normativa y pues siempre he considerado que la educación formal y la educación especial deben darse de manera separada porque un estudiante con discapacidad pues no logra desarrollarse de manera plena en un colegio, ¿ya? Entonces tenemos las barreras actitudinales, que serían estas, tenemos las barreras físicas, que podría ser el no tener acceso a una rampa en un colegio, no solamente por una situación de un estudiante que nos llegue, sino por alguna situación de salud, ya sea de un padre de familia o de una misma persona, pues de la comunidad educativa, docente, administrativo, etcétera. Podemos tener también barreras
Desde la parte política, entonces, es el desconocimiento de, de la norma y de las directrices a nivel no solamente nacional, sino mundial. Y así sucesivamente pues vamos a ir identificándolas. ¿Por qué es importante identificarlas y cómo identificarlas? Es importante identificarlas porque desde ahí ya empezamos un proceso de reconocimiento de que el estudiante no tiene una dificultad para acceder al sistema educativo, sino que es el sistema educativo, el contexto, llámese comunidad, parque, centro comercial, que no le está permitiendo acceder, ¿vale? Entonces, esta identificación de barreras que ha hecho y que ha transformado, que ha ayudado a transformar, pues que la sociedad y el común de las personas identifiquen que tener discapacidad no es una barrera. La situación de barrera se da cuando yo tengo discapacidad y llego a un contexto donde no se me brinda el estímulo o la necesidad que necesito. Ahora, digamos, ya tenemos el ajuste razonable, ya identificamos cuáles son las barreras. Entonces es el estudiante, por ejemplo, con barrera, una de sus barreras es el no acceso a terapias o acceso a salud para poder desarrollar el proceso terapéutico. Puede ser que las barreras también no solamente las pone la institución, puede ser una barrera que está poniendo la familia, en donde no hay acompañamiento por parte de la familia en los tiempos vacacionales o en los tiempos contrajornada que estimulen este seguimiento y este proceso que llevamos a nivel de colegio. Ahora, hay otros dos aspectos muy importantes a tener acá en cuenta. Hay otro aspecto. Dice, ¿qué son los desempeños generales de grado? Cuando nosotros elaboramos el PIAR en este anexo 2, tenemos que tener claro cuáles son los desempeños que hay para el grado cuarto, para el grado tercero, para el grado primero, dada la situación pues, o el grado en donde esté el estudiante. Estos desempeños debemos tenerlos o debemos conocerlos durante los 4 periodos, es decir, ya deben estar proyectados para los 4 periodos. ¿Por qué? Porque en el anexo 2 es necesario incluirlos. Cuando nosotros los incluimos, hacemos, hagan de cuenta, un paralelo. Entonces, al lado izquierdo tengo el desempeño, enseguida tengo las barreras y a continuación tengo cómo se va a hacer el ajuste razonable para que este desempeño o este aprendizaje se dé de la mejor manera. Entonces empezamos a fusionar lo que son los ajustes razonables, el DUA, y en caso de ser necesario se flexibiliza el desempeño o la meta de aprendizaje. Entonces ya aquí hay tres aspectos muy importantes. Ajustes razonables, entendido pues desde los conceptos o los principios del DUA, barreras para el aprendizaje, entendidos como el contexto que no estimula y que es necesario a partir de los ajustes razonables ir superándolos, y los desempeños del grado, ¿vale? Entonces, teniendo estos tres, nos sentamos, empezamos a analizar a partir de las características del estudiante cómo se podría ajustar y se empieza a consolidar de manera escrita. Que yo quiero que el estudiante a final de año me presente una maqueta. Todas estas ideas de ajustes, estrategias, dinámicas pedagógicas, metodología, didáctica, todo debe ir ahí escrito en la parte de los ajustes razonables. ¿Por qué? Porque eso da cuenta de cómo va a llevarse el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿vale? Ahora, algo muy importante. Cuando pensamos en esos ajustes razonables, sabemos que de pronto tendremos que ajustar unas guías, tendremos que hacerlas más visuales, tendremos que descargar algunos videos, tendremos que hacer de pronto material pedagógico o conseguirlo o buscarlo en otros grados un poco más inferiores. Estas dinámicas y estas tareas extras pues son lideradas por el docente de aula, quien sabe cómo direccionarlo. Pero, obviamente, esto es un trabajo articulado. En caso
de poderse o de necesitarse un tema o una guía específica desde el apoyo pedagógico en su página que se realizó ya hace 3 años y que ha sido como un insumo para poder tener links e información desde el Drive de guías y de material para docente, pues se puede empezar a acceder a este. Ahora, quizás ahí no haya todo lo que yo necesito. También, esta es la idea de que podamos hacer un trabajo articulado en caso de que necesitemos dar respuesta, por ejemplo, a una barrera actitudinal de algún estudiante o algún familiar. Entonces también es ahí donde nosotros debemos dar respuesta, ¿vale? La idea y la invitación es definitivamente trabajar de manera articulada en beneficio, pues obviamente de todos los estudiantes, pero pues en este momento, digamos, dando esas respuestas específicas y contundentes que necesitan nuestros estudiantes con discapacidad desde el PIR. Y ya hemos llegado al anexo 3, es decir, a nuestro cuarto y último paso, pero no menos importante. Entonces, en este momento es donde el trabajo articulado con orientación se hace más notorio. ¿En qué sentido? Pues sabemos que orientación es nuestra ventana, nuestro portal hacia el contacto con familias y es también nuestro mediador en muchas situaciones con nuestros estudiantes. Entonces, la idea es que este anexo 3, que trae consigo los compromisos no solo de familia, sino académicos, administrativos, directivos, cada uno va a poner su granito de arena en supervisar, en acompañar, en identificar, dependiendo de cuál sea la situación particular del estudiante. Entonces, la idea es que este último anexo se presente al padre de familia junto con el diligenciamiento de nuestro anexo 2, en donde fusionamos todas esas cosas maravillosas de la flexibilización, el DUA, el ajuste razonable, nuestros desempeños, y el anexo 1, que era la caracterización y los datos del estudiante, contexto familiar, contexto educativo, anterior al del año en el que estamos haciendo nuestro PIR. Cuando hacemos estos acuerdos, pues ya obviamente orientación, como les comentaba, tienen como una visión muy clara de cuáles serían los acuerdos que benefician no solamente a nivel educativo, sino a nivel familiar al estudiante. Entonces, generar pautas de crianza, continuar trabajando, acercándose a la EPS para que de manera terapéutica pueda tener el acompañamiento, vincularlo a una actividad extracurricular, fines de semana o contrajornada que beneficien su desempeño físico, bueno, etcétera, etcétera, hacer acompañamiento en casa muy, muy riguroso, por ejemplo, si hay algún estudiante que mensualmente se le está enviando una actividad extra desde el apoyo pedagógico, entonces hacer retroalimentación y entrega de este material. Y así nos podríamos quedar aquí hablando de muchísimos acuerdos con familia, porque pues cada uno de estos estudiantes tiene una particularidad. Entonces es así como cuando ya tenemos todo consolidado, entonces a nivel administrativo lo imprimimos, 2 copias o 3 copias, y de pronto orientación va a dejar uno en su historia, otro para docente de apoyo, otro para docente de aula y una extra para familia. ¿Cuál es la idea? Pues que los padres de familia se lleven esa información, sepan en primero, segundo, tercero, cuarto periodo cómo se va a trabajar, qué tengo que apoyar, cuál va a ser mi compromiso, etcétera, etcétera. Asimismo, pues que el docente tenga la visión de en qué estamos, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo dentro de este año a nivel académico. Y pues orientación, obviamente, pues haciendo toda la articulación con familia y sabiendo que mensualmente tiene que venir a entregar una cartilla y etcétera, etcétera. Entonces es así como, a grosso modo, pues de manera muy práctica, traigo a ustedes, queridos docentes, este pequeño y sustancioso video con el ánimo de que podamos empezar entre todos a buscar
dentro de sus características específicas de nuestro estudiante, cuáles podrían ser los ajustes razonables. Sabemos que van a haber estudiantes que necesitemos ser un poco más extensos y un poco más variados en estos ajustes, pero podremos tener estudiantes donde incluso en nuestro discurso pedagógico podemos decir es un estudiante que realmente no necesita flexibilización, pero si nos damos cuenta quizás en algunas cosas de comprensión, de análisis, quizás en la parte social necesitemos alguna estrategia. Entonces, sí es necesario que nos volquemos hacia nuestro estudiante, miremos, analicemos y nos demos esa oportunidad también muy bella de compartir con ellos, porque sabemos que a veces las dinámicas de aula nos dan como para saludar y cuando ya me doy cuenta en el segundo saludo ya se me acabó la clase. Pero sí abramos esos espacios de aprendizaje muy desde el compartir y desde las opiniones que puedan tener ellos. Y allí es donde podremos encontrar sus potenciales y sus aspectos a fortalecer y a tener en cuenta para que el éxito académico sea total. Les agradezco mucho, me retiro, les dejo aquí, pues yo sé que quedan muchas inquietudes, pero esperamos poderlas en nuestros diario vivir, en nuestros encuentros de pasillo, poderlas aclarar y podernos coordinar. Importante ahora que cada una de las áreas de los estudiantes que vamos a ir reportando y vamos a ir hablando de manera individual que tienen alguna discapacidad cognitiva, que sería como el fin de nuestro PIAR, podamos ir como decantando y sabiendo cuáles van a ser los desempeños de cada uno de los periodos. Este será nuestro insumo muy importante para poder hacer ese ajuste razonable al tema, al material y a la forma en cómo yo voy a presentar la información para que nuestro estudiante pueda acceder al sistema educativo de una manera supremamente exitosa y garanticemos la promoción y la continuidad. ¿Vale? Les agradezco muchísimo y estaré muy atenta. Gracias. Hola a todos y todas, hoy voy a hablar sobre un tema que, poco a poco, ha cobrado relevancia en el ámbito educativo, la educación inclusiva. Pero, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva surge del convencimiento del que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, que está en la base de una sociedad más justa. La educación inclusiva garantiza que niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación de calidad. Y cuando hablamos de una educación de calidad, hablamos de una educación con igualdad de oportunidades, que sea equitativa y justa para todos y todas. En este sentido, la idea de que la diferencia enriquece es fundamental en la educación inclusiva. Una educación basada en el presupuesto de la homogeneidad crea un modelo de alumno ideal y juzga a los demás estudiantes en función de ajustarse o no a este modelo. Por el contrario, una educación basada en el presupuesto de la heterogeneidad reconoce e impulsa la diversidad, tratando a los alumnos de forma individual y apreciando sus capacidades específicas. De ahí que no es en la homogeneidad donde se producen los aprendizajes más significativos, sino en la heterogeneidad. De esta forma, la presencia de estudiantes con características diversas favorece el desarrollo de aprendizajes no solo en el ámbito académico, sino sobre todo, en el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración y la democracia. Y, aun, cuando la educación inclusiva contribuye a la creación de una nueva escuela y una mejor sociedad, en la realidad, aún no se ha podido concretar. Pero, ¿por qué no hemos logrado una educación inclusiva? Para responder esta interrogante, nos dimos a la tarea de entrevistar a unos expertos en el tema, niños y niñas de 10 a 11 años, quienes nos dieron pistas muy claras sobre el por qué no hemos logrado una educación inclusiva. La primera pregunta que se les formuló fue, ¿crees que todos los niños y niñas van a la escuela? Y algunas de las respuestas que nos dieron fueron las siguientes. De manera tal que, los niños y las niñas entrevistadas asociaron la discapacidad en un 41% con enfermedad y en un 33% con la no escolaridad. Ante la misma pregunta, otros niños respondieron.
Así, se asoció a la población indígena, en un 50% con la pobreza y en un 33% con la no escolaridad. Dichas respuestas nos dejan ver que existen ciertos grupos poblacionales que por sus características físicas o su situación socioeconómica, étnica o cultural no tienen acceso a la educación, quedándose fuera del sistema educativo. Modelo excluyente. Otra de las preguntas que se les hizo fue, ¿crees que todos los niños y niñas van a un mismo tipo de escuela? Un 50% de los entrevistados contestó que los niños y niñas con discapacidad van a escuelas especiales. En cuanto a las poblaciones indígenas, un 58% respondió que las escuelas de las comunidades indígenas son chiquitas y de baja calidad. Y un 66% afirmó que, en la ciudad, las escuelas son mejores, grandes, bonitas y de buena calidad. Lo anterior, nos permite visualizar un modelo segregador, en el cual que existen diferentes tipos de escuela para diferentes tipos de población. Y, ante la pregunta, ¿en tu escuela existen niños o niñas con alguna discapacidad? Solo un 16% contestó afirmativo. Y se muestra un ejemplo, a continuación. Cuando en una escuela regular existen niños y niñas con alguna discapacidad, estamos ante un modelo integrador. No obstante, a este modelo se le han hecho algunas críticas, que únicamente se centra la población con discapacidad y que genera un currículum paralelo, lo que lleva al señalamiento y la etiquetación, como se observa en los siguientes comentarios. El modelo que aspiramos a alcanzar es el modelo incluyente, donde se toma en cuenta a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde las diferencias individuales son motivo de celebración y donde hay una participación plena de todos y todas. Lo que nuestros expertos nos dejan claro es que no hemos podido dar ese gran salto a la educación inclusiva porque venimos arrastrando una serie de modelos educativos que no nos permiten avanzar hacia una cultura de la diversidad. Fruto de que en nuestro país, México, la educación sigue reproduciendo de forma mecánica la desigualdad y la discriminación social. Ante esta realidad, la educación inclusiva nos convoca a soñar otra sociedad, a pensar otras relaciones y a construir otra escuela entre todas y todos. Es así que, la educación inclusiva nos enseña que la escuela tiene que educar para la vida, y en la vida, como en la sociedad, vivimos y convivimos con una diversidad de personas.